Hola a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. Estando ya en la hora que dijimos, vamos a empezar. El día de hoy nos acompaña José Manuel Jiménez, CEO de WebDocs, Andrés Jara, CEO de Alster, y Claudia Paniagüe, gerenta legal de Grupo Interbank. El día de hoy nos reunimos aquí en esta mañana para conversar sobre los retos y los desafíos que perciben hoy en día las áreas legales. Es un poco el camino que hemos encontrado desde estas dos empresas hacia los clientes y los usuarios de los sistemas que usualmente recomendamos. Les agradecemos a todos su participación. José Manuel, Muchísimas ¿me ayudas gracias, pasando la Stephanie, por la lápiz, por presentación. favor? Muchísimas gracias por la presentación. Un gusto estar aquí con ustedes en este webinar. Gracias a Andrés y Claudia por su presencia también. Y bueno, encantados de poder empezar. Buenísimo. Oye, dale. En este momento, dale. Andrés, ¿quieres de repente comentarnos algo? Claudia, No, presentarte. agradecer la invitación de WebDocs a participar de este seminario. Creo que es una tremenda oportunidad de poder compartir con dos expertos. Finalmente, Claudia tiene la gran suerte de estar inserta dentro de un equipo legal que tiene un conocimiento bien profundo respecto de cómo implementar proyectos y cómo llevar adelante ciertos procesos transformacionales en una organización. Y José Manuel, la verdad que probablemente es uno de los líderes de opinión en materia de legal tech y de innovación, y es de los primeros pioneros en desarrollar un contract lifecycle management hecho en Latinoamérica y nacido hacia el mundo, y que les ha ido extraordinario. Entonces creo que tenemos una tremenda suerte de poder aquí compartir opiniones y contar experiencias. Si me permiten, a mí también agradecer la invitación de WebDocs y de Alstom para participar en este webinar. Espero sea de utilidad la experiencia y los insights que pueda darle a las personas que se están conectando. Gracias, Buenísimo, Claudia. lo mismo digo. Entonces, bueno, Stephanie, la palabra es toda tuya. Empecemos cuando tú quieras. Empecemos entonces a lo que hemos venido. Los abogados el día de hoy dentro de los departamentos legales tenemos probablemente la misma preocupación. Es maximizar recursos, maximizar productividad, agilizar nuestros procesos y finalmente crear valor. ¿Y qué pensamos cuando decimos crear valor? Bueno, que nuestros abogados estén abocados a una tarea que verdaderamente contribuya al equipo legal y se pueda exhibir hacia el resto de lo que se está haciendo. Al día de hoy, eso no es lo que hemos encontrado tanto en WebDocs como en Alster, en este journey largo de conocer muchas gerencias legales. No es lo que hemos encontrado, son los grandes desafíos que tienen ahora los departamentos y justo son esas aristas en las que hoy día buscamos el cambio. José Manuel, ¿me ayudas pasando la diapo? ¿Qué hemos encontrado en este tiempo? 12.5% del tiempo de un abogado dentro de un área legal se pierde en coordinación con áreas internas, en comunicación y en tareas administrativas que no aportan valor directo o valor agregado al área legal. 40% de estos abogados destinan mucho de su tiempo a labores que no necesariamente generan un impacto y más bien reducen la posibilidad de impacto que ellos podrían generar dentro de sus áreas. Los departamentos legales, además, declaran que no tienen necesariamente una infraestructura tecnológica que satisfaga sus necesidades. Y aquí me voy a detener un rato, porque es súper importante tener en cuenta los tiempos de contratación que se tienen dentro de las empresas para poder acceder a una herramienta de software. Y los tiempos, además, que uno pasa como gerente legal o como jefe legal evaluando si es que una de estas herramientas es verdaderamente la correcta para su equipo. Muchas veces no tenemos suficiente información, no tenemos la posibilidad de acceder a ella, vamos a TEI y les preguntamos a cualquier área de tecnología, ¿qué me recomiendas? Y encontramos también que falta conocimiento. Y entonces terminamos con herramientas que de repente no eran las mejores para nuestro ecosistema, o una infraestructura que si bien de repente le sirve a legal, pues está recontraaislada de todo el resto de la empresa, y eventualmente terminan generando una tara. Gracias. ¿Qué es lo que pensamos entonces? Que los abogados necesitan poder centrarse en el valor y el impacto que genera su trabajo. Y para que lo logren, pues además de recursos, necesitan también las herramientas adecuadas. Hoy en día,
muchísimos equipos legales se quejan de que de repente tienen recursos, pero no están debidamente colocados en aquellos puntos de inflexión que sí harían un cambio en su operación. Y aquí venimos, empresas como Webdocs, como Alster, a tratar de un poco cambiar ese mindset y pensar que no necesariamente se necesita más presupuesto. Se necesita también, de repente, la posibilidad de pensar fuera de la caja, de saber a dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. Para eso, de repente, Andrés nos puede comentar un poco más. Andrés, si quieres tomar ahorita la palabra. Sí, mira, feliz de comentar precisamente de eso. Yo creo que uno de los grandes desafíos que enfrentan muchos equipos legales de empresas a nivel regional, y esto es una realidad, es, yo diría, la tensión que existe entre el apetito por transformarse, por lograr mayor eficiencia, por incorporar herramientas tecnológicas, pero a la vez las restricciones que muchas veces las organizaciones tienen per se, ya sea por políticas de seguridad, por presupuestos limitados, porque un área legal no necesariamente es la prioridad dentro, digamos, de la asignación de recursos del área de tecnología dentro de la organización. Y eso hace que muchas veces esos procesos críticos de negocio que tienen impacto legal se vean también ralentizados cuando efectivamente el área legal no tiene la capacidad o la misma capacidad que otras áreas de negocio de subirse en ese proceso de transformación digital. Y yo creo que desde esa mirada sería interesante, Claudio, saber cómo ustedes han logrado enfrentar este tipo de desafíos, ¿cierto? Y de qué manera desde el punto de vista mucho más práctico ven que es posible avanzar frente a esas limitaciones que muchas organizaciones tienen. Gracias, Andrés. Y creo que es una realidad lo que tú comentas, ¿no? Pero yendo un paso más atrás, creo que también este proceso de cuestionar la forma como hacemos las cosas y pensar ya en una transformación digital o cómo implementar tecnología a la forma como trabajamos los abogados es yendo un poco más atrás, viendo cómo están conformados nuestros equipos, porque el mindset del abogado es muy importante. Nosotros venimos trabajando fuertemente en darle a nuestro equipo legal, desde hace unos más o menos 3 años, yo te diría 2016, 2017, en entender otros skills adicionales a las competencias propiamente legales, ¿no? Las competencias propiamente legales para nosotros como equipo legal de Interbank las damos por sentado, o sea, ese conocimiento legal, esa experiencia o esa especialidad la damos por sentada porque es algo con lo que de todas maneras un abogado dentro del equipo legal del banco, y eso es perfectamente aplicable a otras industrias o a otros sectores, tienen que tener, ¿no? Adicionalmente a ese skill propiamente legal, hay otros skills que un abogado tiene que desarrollar y que lamentablemente todavía las facultades de derecho no trabajan de esa forma, ¿no? Como son skills relacionados con colaboración, capacidad de escuchar a diferentes actores distintos a abogados, trabajar con metodologías ágiles y design thinking, que para nosotros como banco son especialmente relevantes, porque el banco desde hace muchos años viene trabajando así en sus distintas unidades de negocio, ¿no? Y nosotros como área legal no nos catalogamos como un área de soporte, sino como un área que es un partner para la ejecución de proyectos y negocios dentro del banco. Entonces, ese mindset como abogado y esos skills para nosotros son el punto de partida y han sido el punto de partida dentro de este proceso de transformación como área legal, que ya lo estamos llevando a tratar de mejorar nuestros procesos a través de la implementación de tecnología, ¿no? Qué importante lo que mencionas. Gracias, José Manuel. Qué importante lo que mencionas, Claudia, y ahí me animo a hacerte una pregunta. ¿En qué momento se dieron cuenta en Interbank de que ya estaban dentro de este cambio de mindset? En nuestra experiencia desde Alster, percibimos muchísimo la reticencia del cambio
justamente porque no estamos preparados desde la universidad, desde nuestro core, a entender esta flexibilidad y este cambio. Y de repente a la mayoría nos cuesta justamente entender en qué momento empiezas a colaborar, a ser interdisciplinario, y qué es lo que puedes alcanzar cuando te apoyas en otras disciplinas. ¿Cómo hicieron esta conversión? ¿Cómo fue este viaje para ustedes en Interbank? Mira, yo creo que fue un poco cuando el banco dentro de sus goals y el propósito vio como un punto de inflexión la transformación digital de los productos y servicios, ¿no? Te estoy hablando 2015, 2014. Y en ese momento creo que Selma, quien es la VP, Selma Costa Rubio es la VP del equipo legal, de asuntos corporativos y legales, lo anticipó como algo que era necesario dentro de los skills y competencias del equipo legal mismo, ¿no? Nosotros tenemos equipos distintos, por ejemplo, tenemos equipos que sí trabajan en una banca más tradicional dirigida de repente a clientes más corporativos, en donde esas competencias, si bien las competencias de colaboración son necesarias, no necesariamente participan directamente en proyectos de transformación digital de un producto que nace 100% digital o la transformación de un journey, pero eso se ocurre, por ejemplo, en los equipos que se dedican a atender a los equipos de retail o a los equipos de la banca comercial que sí desarrollan productos y servicios que ya están, digamos, transformando un journey existente físico a un journey digital o nuevas iniciativas de negocio que sí son totalmente disruptivas, ¿no? Entonces, viendo eso, ¿cuáles eran, digamos, las iniciativas de negocio que se iban a dar en los próximos años? Sí vimos como una necesidad que los equipos legales también participaran de este cambio de mindset, ¿no? Y yo creo que es bien importante justamente que las áreas internas de una empresa conozcan la estrategia del negocio al que atienden. Y en ese sentido nosotros sí participamos muy de cerca, por ejemplo, en los planes mensuales que presenta el banco, en los planes o digamos, las reuniones mensuales, o hay algunas que son quincenales o semanales, en donde siempre hay un abogado que participa para entender cuál es el pipeline, qué cosas se quiere lograr, cuáles son las iniciativas de los próximos meses. Y algo que pasaba, y creo que era importante antes de la pandemia, más o menos el 60% del equipo legal trabajaba descentralizadamente porque físicamente estaban sentados junto con las unidades de negocio. Yo cuando llegué al banco, por ejemplo, en el 2013, yo me sentaba en un piso donde estaba todo el equipo de la vicepresidencia comercial. Entonces yo creo que ahí genera justamente este rompimiento de tengo que ir a buscar al área legal, ¿no? Nosotros estábamos sentados físicamente con ellos. Entonces participábamos desde ese momento y también yo creo que generas mucha empatía, porque como abogado yo creo que muchas veces nos cerramos en dar una solución legal en donde puede haber mucha aversión al riesgo, pero cuando tú estás al lado del otro creo que eres mucho más empático y eres mucho más consciente de esa necesidad de lograr objetivos por parte de los equipos de negocio, ¿no? Ahora con la pandemia, de hecho que todos trabajamos desde casa, sí trabajamos muy de cerca en los distintos workshops en donde se presentan iniciativas de negocio y creo que lo eficiente es que nosotros como área legal participamos con diferentes unidades de negocio desde esta concepción de la iniciativa, ¿no? Con lo cual no es que esta iniciativa ya madura y llega al área legal, con lo cual de repente muchas de las observaciones o comentarios legales podrían hacer retroceder a un punto y que para los negocios pues podría significar retrasar el avance de su producto o servicio. Eso ya no ocurre, porque este input inicial lo vamos dando desde el día 1, con lo cual este producto o prototipo va iterando y va retrocediendo otra vez para dar más input y vamos avanzando de esa forma, ¿no? Pero eso ha sido, yo creo, un elemento muy importante en el cambio del mindset de los equipos legales con los que trabajamos, ¿no? Excelente, Claudia. Muchas gracias por ese comentario de tu experiencia y de hecho vamos a quedarnos justamente con lo que es volver a construir una estrategia, ¿no? Parte de justamente todo este ecosistema que nosotros evaluamos y todo este cambio que recibimos con los brazos abiertos
es la metodología que utilizamos, la estrategia con la que vamos a poder entender esos dolores que tiene cada área legal. Y una de las metodologías que más nos gusta utilizar en Alster es CLOC, así que de repente, Andrés, tú nos puedas apoyar un poco en la explicación de esta metodología. Sí, feliz. Mira, en términos generales, lo que comenta Claudia es una realidad, en el sentido de que los mindsets son relevantes, ¿cierto? De que las experiencias son relevantes. Vamos a ver en una lámina un poco más adelante que en general los procesos de transformación digital, y esto no es física cuántica, se conoce desde hace mucho tiempo, están vinculados a tres grandes conceptos: los procesos, las personas y la tecnología. Pero como también se ha expresado, y de hecho hay un par de preguntas que sin duda las vamos a responder al término de este webinar, donde vamos a dar un espacio a conversar con la audiencia, pero de hecho hay una pregunta que hace Jaime Horna que tiene vinculación precisamente con eso, es decir, ¿dónde están los dolores? ¿Dónde está el real dolor, ¿cierto?, asociado a esa gestión del conocimiento, la gestión de la información? ¿Es eso un dolor permanente dentro de un equipo legal? Y eso lo vinculo con esta metodología, que más que una metodología es un modelo, ¿ah? Es lo que llamamos un framework. Este modelo o este marco conceptual es un modelo de excelencia operacional desarrollado por esta institución que se llama el CLOC, ¿no es cierto? Una organización ya bastante reconocida a nivel global, pero que es muy joven desde el punto de vista de su experiencia, y que reunió a los expertos, o por lo menos los primeros individuos que desempeñaban un rol de funciones de lo que llamamos legal operations dentro de equipos legales de empresa. Una de sus socias fundadores, que es Mary, era la head de Legal Operations de Google, y fueron juntando a distintas personas que tenían esos roles. Y hoy día el rol de Legal Operations es un rol muy relevante en gran parte de los equipos legales de empresas y que denota evidentemente el mayor interés, pero también el nivel de sofisticación que muchos equipos legales han tenido que ir tomando para poder abordar efectivamente sus necesidades. En múltiples instancias, webinars, artículos, etcétera, desde Alster hemos transmitido la relevancia de abordar el modelo operacional. Y uno de los elementos claves dentro del modelo operacional es precisamente la tecnología. Sin embargo, son bastantes más dimensiones las que habitualmente se abordan, ¿cierto? Y se abordan desde la lógica de lo que llamamos un modelo de madurez. Es decir, qué tan preparados estamos como equipos para abordar ciertos desafíos y para poder ir perfeccionando y profesionalizando nuestro rol dentro de la organización. Y desde ese punto de vista, cada uno de estos elementos tiende a coexistir, porque no es que en orden cronológico solamente pueda adoptarlos, sino que más bien puedo ir seleccionándolos en virtud de la realidad de la organización en donde mi equipo legal se encuentra inserto. Y creo que es bueno traerlo a la mesa el modelo, porque también nos demuestra, ¿cierto?, la necesidad de generar un mayor nivel de madurez en algunos equipos para poder transitar hacia la transformación digital. Si es que no tengo entendimiento de mis procesos internos, si es que no tengo un entendimiento de la relevancia que puede tener la información y cómo esa información se puede transformar en conocimiento, si es que no tengo un apetito por transformarme, si es que no tengo un mandato desde la organización en general de generar cambios, ¿cierto?, muchas veces van a faltar los incentivos para que logremos buenos resultados y logremos cambios relevantes y el impacto que deseamos. Podemos diseñar o desarrollar el mejor caso de negocio para ir a comprar el mejor software, como podría ser eventualmente un WebDocs, ¿cierto? Pero si es que no tenemos el sponsorship, si es que no tenemos, digamos, el apoyo interno para poder ir involucrarnos en ese tipo de procesos, ¿cierto? Y no tenemos un entendimiento adecuado de esos dolores, como bien se hacía en la pregunta, es muy difícil sostener y argumentar la liberación de presupuestos o la adquisición de herramientas, a menos de que sea todo el negocio el que esté sufriendo el mismo dolor, ¿cierto? Y eso se da mucho, de hecho, en el mundo de los Contract Lifecycle Management Software, que tienen un impacto mucho más transversal que solo el equipo legal. Impactan realmente en la ejecución, ¿cierto?, del negocio, y eso es muy virtuoso, y seguro que José Manuel nos va a comentar más de eso algo más adelante. Así que eso, no quiero detenerme mucho en el modelo porque no es el objeto de hoy, pero me parece muy interesante avanzar. Excelente, gracias Andrés. José Manuel, ¿nos ayudas? Ah, ya corrió.
Sí, y acá, ahí se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Acá yo lo que siempre digo es que no se trata de quienes les estamos hablando, sino que se trata más bien de ustedes, ¿cierto? Se trata de la audiencia, se trata de qué es lo que efectivamente a ustedes les duele, cuáles son sus talones de Aquiles y cómo eventualmente podemos enfrentar esos procesos. Y desde ahí solamente mencionar, y vamos a esa lámina, gracias, José Manuel, que las dimensiones de transformación digital que ya antes esbozaba, tienen el core en los datos. ¿Ya? Y es ahí en donde tiene una conexión directa con el mundo, evidentemente, de la también tecnología, que es cómo yo puedo capturar mejor la información, administrar mejor la información que genero y utilizar esa información para tomar mejores decisiones, para asignar mejor mis recursos, para eventualmente incluso inducir o predecir eventualmente ciertos resultados o ciertas conductas. Y ahí, Claudia, creo que puede ser interesante conocer un poco la mirada de ustedes. Justo ahora estamos insertos en un proceso bien interesante con el equipo de ustedes, ¿cierto? Que tiene bastante relación con esto. Pero ver cómo ustedes han visto estas 3 dimensiones o estas 4 dimensiones y si es que efectivamente esta hipótesis de que los datos son relevantes, ustedes la comparten y cómo crees que eso se visualiza en otras gerencias legales con las que te ha tocado interactuar o donde conoces personas que están liderando proyectos similares. Mira, Andrés, de hecho, y esto lo hemos conversado con ustedes también, para nosotros, datos en el sentido de los conocimientos que generamos como área legal, ya sea en transacciones complejas, proyectos de negocio, seguimiento de casos y digamos, experiencias que se van formando al interior de los equipos, es complejo para los abogados organizar esa información y que se pueda sacar provecho de esa información de forma transversal, ¿no? Tenemos diferentes fuentes de información, ¿no? Y de hecho, el hecho de trabajar en remoto hace un poco más complicado de repente sentarte con una persona y compartir ese knowledge como antes lo hacíamos de face to face, ¿no? Hoy resulta relevante de qué manera optimizar ese conocimiento que puede estar en un documento archivado en el sistema que hoy utilizamos, en correos electrónicos, que se comparten en distintos foros, y estamos trabajando fuertemente en ver de qué manera somos más eficientes en el manejo de esa información. ¿Y por qué es relevante? Porque como ustedes mencionaban al inicio, ahí en uno de los slides, mucho tiempo dedicamos como abogados a tareas que de repente no son tan complejas, que también es algo que nosotros somos conscientes, y eso es dato objetivo, ¿no? Y que de alguna manera queremos ver cómo lo llevamos de repente a hacerlo más automatizado, o que para los abogados, distintos abogados del equipo legal, puedan encontrar esa información de forma más rápida para poder dar esa solución rápida al cliente interno que la solicita, ¿no? Y estos datos también nos permiten medir, ¿no? Nosotros medimos varios procesos, y con esa medición de procesos se nos ha hecho más sencillo, o nos ha permitido pasar estas soluciones legales o adaptarlas a manuales, en distintos, digamos, plantillas que sí son utilizadas en varios procesos al interior del banco. Y este ejercicio lo hicimos en el 2013, yo todavía no me había incorporado al banco, de haber sido en el 2012, en donde sí se trabajó con un consultor, en donde a través del cuestionamiento y metodología ágil se identificaron un montón de procesos repetitivos con soluciones que eran iguales, que podían pasarse, por ejemplo, a instructivos, a manuales, y eso se hizo, o sea, eso fue súper eficiente para nosotros como área legal, ¿no? Pero los años pasan y se vuelven a acumular otros procesos que también son repetitivos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un ejercicio continuo, y es algo que no es eso, no ha sido, digamos, no incluye medición, usar Excel, cómo hacerlo de manera eficiente, o sea, somos muy
del papel, de los correos, de escribir. Nuestra formación no nos ayuda, ¿no? Y yo creo que ese paso siguiente es muy importante, sobre todo para equipos legales que forman parte de una empresa, ¿no? Porque lo normal es que no son equipos tan grandes, ¿no? Entonces, y no necesariamente somos los equipos que están acostumbrados a usar tecnología, ¿no? Entonces, de hecho, es algo a lo que tenemos que adaptarnos y son skills que tenemos que aprender, ¿no? Pero los datos son muy importantes para nosotros y que sí nos han ayudado en experiencias previas con esa medición de esa información a sacar procesos poco provechosos, no voy a decir poco provechosos, pero que sí pueden ser trasladados a otras fuentes que pueden ser consultadas por nuestros clientes internos y eso genera eficiencias. Y también lo cierto es que eso también alivia a los abogados dentro de las tareas que hacen, porque les permite también dedicar su tiempo a tareas que son más complejas, proyectos más importantes y que les permiten desarrollarse, ¿no? Gracias, Claudia. José Manuel, ¿querías comentarnos? Sí, no, quería aprovechar de preguntarte, Claudia, de esos procesos que explicaste, ¿cuáles has logrado medir hasta el momento? ¿Cuáles crees que son los procesos más sólidos que tienes y cuáles crees tú que son los donde todavía tienes una gran oportunidad de mejora, de medición y mejora continua? Nosotros internamente tenemos algunos acuerdos de nivel de servicio con algunas unidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, en la formalización de tiempos, o sea, sí medimos tiempos en formalización de ciertas garantías, pueden ser garantías reales, garantías personales, eso lo llevamos en algunas unidades de negocio de la banca comercial. También la elaboración, o sea, básicamente son elaboración de documentación que ya tienen un formato. Entonces, al tener un formato, sí se tienen ciertos compromisos con algunas unidades de negocio en tiempos de atención. Eso por un lado, ¿no? También, por ejemplo, con el área de procurement, que justamente es la encargada de gestionar los contratos con proveedores, también tenemos ahí acuerdos de nivel de servicio que queremos llevarlos un paso más adelante. Estamos en ese proceso con el equipo de procurement porque ya se han logrado medir tiempos ahí de ejecución y cómo se puede ser más eficiente para mejorar esos tiempos, ¿no? Eso lo estamos trabajando con el equipo interno de transformación de procesos, por ejemplo, ¿no? Básicamente es eso. Esos son los principales que se me vienen a la cabeza, y a partir de eso, cuando se identificaron que estos procesos podían ser medidos, fue que se trabajaron todas estas plantillas para justamente cumplir con estos acuerdos de nivel de servicio que tenemos. Y ahí, Claudia, tengo una pregunta que me toca ver mucho en el mundo del Contract Lifecycle Management, es que cuando nosotros promovemos el uso o sea, la automatización y digitalización de procesos contractuales, en general hablamos de dos grandes macro procesos, los sell-side contracts y los buy-side contracts, el mundo de lo comercial y el mundo de lo que es gestión de compra, o sea, la venta y compra. Y justamente en mi experiencia, la gran mayoría del foco con los que los departamentos legales les gustaría partir automatizando y digitalizando va en todo lo que es el brazo comercial de la compañía, dado que obviamente la compra es fundamental, la gestión de proveedores es fundamental, pero lo comercial obviamente alimenta el negocio. Entonces, tú te has dado cuenta que las áreas con las que tú colaboras exigen más en poder optimizar el tema, por ejemplo, del producto financiero que ustedes ofrecen hacia el mercado, más allá de los contratos con proveedores. ¿Tú ves una priorización de un proceso sobre otro? ¿O eventualmente ves que hay una necesidad uniforme, o sea, no hay una mayor prioridad entre el brazo de ventas y el brazo de compras? Mira, nosotros lo vemos desde el punto de vista del comprador, ¿no? Porque el banco es el comprador de un producto o un servicio, ¿no? Entonces, para nosotros, lo relevante es ver cuál es la necesidad de este equipo en términos de cumplimiento de los tiempos que ellos quieren para la formalización, o sea, desde el end-to-end, ¿no? Desde la participación del funcionario, que es una suerte de representante de compra de una unidad de negocio que necesita un servicio, que pasa por el área de procurement, que es el área que gestiona de alguna manera la formalización de ese servicio, y que esa necesidad del usuario
haga match con lo que te ofrece el proveedor a través de una licitación o una compra directa, ¿no? Porque hay varios procesos al interior del banco. Sumado a ello, y a propósito de que nuestro accionista mayoritario, que se llama Intercorp Financial Services, es una empresa pública que ya cotiza en Nueva York, se han incorporado a requerimientos adicionales en temas, por ejemplo, de FCPA, ¿no? De prácticas anticorrupción. Entonces es un elemento adicional que ya se incorporado dentro de este flujo del proceso, ¿no? Y de ahí ya viene toda la parte de formalización, que es algo que manejamos constantemente con ellos, ¿no? Porque no todos los servicios tendrían por qué terminar en un contrato. En un contrato formal con cláusulas, indemnities, obligaciones, responsabilidades. Hay servicios que pueden ser, y eso es algo que está trabajando el equipo de procurement, que puede ser manejados, por ejemplo, a través de una orden de compra, ¿no? Pero adicionalmente a eso, y yo creo que la pandemia ha acelerado, creo que lo vivimos en todos los sectores, en todas las industrias, ¿no? La pandemia, como tal, ha sido un acelerador en la digitalización y en el comercio electrónico. Entonces, el banco no es ajeno a ello, y también estamos trabajando fuertemente en incorporación de la firma digital o la firma electrónica avanzada para migrar eventualmente a la digitalización completa del life cycle de un contrato, ¿no? Con un proveedor, no necesariamente de repente con todos, pero sí con los más relevantes, ¿no? Ok. Muchas gracias por esa respuesta. Stephanie, te doy la palabra nuevamente, por favor. Dale, gracias José Manuel. Y gracias Claudia por ese insight. Yo creo que también es súper importante resaltar que en este camino que tienen las empresas van a encontrarse con un montón de cambios. Uno sale con una idea por el índice de madurez que tienes y vas a buscar algo que crees que te solucione el problema. Y cuando te parece encontrarlo, también te das cuenta que hay aristas que no habías considerado, temáticas y problemas que surgen en el camino que cambian lo que piensas en tu toma de decisión. Y es tanta la información alrededor que la verdad me he venido a dar cuenta que un servicio que suele ser muy útil es la consultoría en torno a asesorarte bien sobre qué necesitas y cómo contratarlo, porque de ahí te puedes quedar con un sistema o con una solución, por ejemplo, tecnología, que pues no se adapte a las necesidades de la empresa o que no sea de repente lo que tiene la mayor integración o que de repente la implementación dure mucho y la gente pues no lo haya adaptado al uso y la verdad no le esté generando un valor agregado fuera de que ya lo contrataste y ya te costó. Así que es súper importante resaltar toda esa experiencia, ese cambio y flexibilidad que hay durante la etapa de contratación de uno de estos sistemas. Dicho esto, José Manuel, ¿me puedes ayudar pasando a la siguiente slide? Buenísimo. Andrés, aquí te devuelvo la palabra a ti para que nos cuentes un poco sobre el impacto. Yo creo que precisamente esa es la palabra, es decir, ¿por qué uno debiera llevar adelante procesos de estas características? ¿Por qué uno debiese, y por qué motivamos en cierta medida de que hayan discusiones como las que estamos teniendo el día de hoy, y instancias en donde compartamos experiencias sobre este tipo de procesos de transformación digital o adopción de tecnología? Y el por qué son varias las respuestas, pero claramente nos permite centrar todos nuestros esfuerzos en las actividades que realmente generan impacto, nos da mayor visibilidad, nos permite construir relaciones más cercanas con nuestros usuarios, porque finalmente uno de los grandes dolores, yo diría, de los clientes internos de un equipo legal es la falta de trazabilidad, la falta de comunicación, la falta de coordinación, la falta de entendimiento respecto de los procesos legales. Quizás nosotros tenemos todo el derecho como abogados eventualmente en una gerencia legal a demorarnos una semana en revisar un contrato, pero eso en la cabeza de la persona que está en el asiento comercial, ¿cierto? Que necesita cerrar un negocio porque lo miden en virtud del resultado que se concreta eventualmente al cierre de mes, ¿cierto? Es distinto, es decir, más que distinto, es casi inentendible. ¿Por qué se dan tanta vuelta los abogados en un documento? ¿Por qué ese apetito por poner control de cambios? ¿Por qué ese apetito por efectivamente hacer las cosas más complejas? Y esa sensación es una sensación muy arraigada. Ya la palabra abogado, cuando uno lo pone en cualquier lado, incluso invitándolos a una reunión, ya significa de que hay algo que va a ser problemático muchas veces, ¿cierto? Y así por lo menos se interpreta.
Entonces, tenemos que, yo diría, superar ese paradigma, y uno de los elementos que nos permite superar es demostrar que efectivamente nosotros somos ejecutivos en la ejecución, valga la redundancia, de nuestras actividades. Y de que podemos parametrizar, de que podemos diseñar procesos, de que podemos itemizar, de que podemos demostrar de que hay flujos de trabajo, de que podemos utilizar el lenguaje de nuestro cliente, ¿cierto? Y de que podemos efectivamente demostrar con números, con cifras, lo que hacemos. Y yo creo que eso es de valor, y generalmente las herramientas están alineadas a la optimización de esos procesos, y permiten al abogado finalmente enfocarse en lo que realmente tiene que hacer. Ahora, el gran desafío de cualquier adquisición o incorporación de tecnología en cualquier equipo legal es la adopción. Y probablemente José Manuel también nos va a comentar algo sobre eso, pero sin duda uno de los grandes elementos que cualquier compañía de software as a service en el mundo de, digamos, yo diría, de la automatización de procesos está buscando, es que sus tasas de adopción sean muy buenas, de que sus llamados churn rates, es decir, sus tasas de deserción sean muy bajas. Y el gran desafío que enfrentamos es en seleccionar soluciones que realmente nos ayuden a hacer el trabajo del día a día, y no soluciones que nos incorporen más tareas, porque esas son efectivamente soluciones que nos van a dificultar más aún esa adopción. Entonces, si quieres, pasemos a la siguiente lámina, José Manuel, como para transitar a... Entonces, con esto yo le doy el paso a José Manuel para que nos hable un poquito más de web, creo que me parece interesante, pero por otro lado, entender de que un área legal en general dotada de tecnología debiera ser dibujada un poco bajo este esquema que utilizamos bastante en nuestros procesos de consultoría operacional a equipos legales de empresas, que es, oye, enfoquémonos en los datos, enfoquémonos en ese core, enfoquémonos en esa información que somos capaces de construir, dado que como equipos legales tenemos acceso a gran parte de la información de la organización. Y desde ahí utilicemos tecnología, utilicemos CLM, utilicemos herramientas de compliance, utilicemos DMS o documentos o espacios de administración y gestión documental, ¿cierto? Gestionemos ese conocimiento, generemos reportería e interactuemos eventualmente incluso con nuestros stakeholders para efectos de poder dotarlos de información o eventualmente de mejoras en sus procesos internos que les logren también mejorar un poco su experiencia de servicio. Y yo creo que ahí estamos todos llamados a buscar fórmulas. No existe la fórmula mágica, no es, aunque nos encantaría, la realidad de gran parte de las organizaciones que puedan destinar mucho tiempo a esto. Generalmente los abogados dentro de las empresas, y esto lo he vivido en carne propia, estamos siempre sobrepasados de trabajo. Estamos siempre viviendo en apagar el incendio, como muchos dicen, ¿cierto? Y eso hace que tengamos poco tiempo y le dediquemos poco tiempo a salirnos, ¿cierto?, de este contexto y entender efectivamente dónde tenemos estas oportunidades de mejora. Pero si no lo hacemos, estamos condenados al círculo vicioso de mantenernos siempre haciendo lo mismo y no mejorar. Y es ahí en donde también hay que tratar de buscar, como lo ha hecho muy bien el equipo de Claudia, ¿cierto?, de buscar esos espacios, ¿cierto?, de hacernos las preguntas, de poder salirnos de la zona de confort y ponernos en una zona de incomodidad en donde podamos construir más conocimiento. Y eso es lo que por lo menos a mí me gustaría transmitir. No sé si, Claudia, quisieses agregar algo en ese sentido también. Sí, algo bien importante y que tú mencionas, ¿no? Esa conversación, ese cuestionamiento, ese análisis de la data, la realidad es distinta en todas las compañías, ¿no? O sea, creo que para nosotros, conversándolo, porque es algo que lo hemos conversado desde hace un par de años con Selma, cuando vimos que estaba muy en boga el hecho de tener un Innovation Officer internamente en el área. Con Selma también lo pensamos, ¿no? De repente hacemos esto, ¿cómo lo hacemos? Alguien del equipo puede fungir de Innovation Officer para ver todas estas necesidades, y después de mirarlo y remirarlo y conversar, nos hemos dado cuenta que no es necesario, no somos un equipo legal tan grande. O sea, mi equipo está compuesto, somos 24 personas, que incluye 3 practicantes, ¿no? Entonces somos un equipo relativamente pequeño, ¿no? O sea, yo creo que depende mucho del tamaño. Hay equipos legales en el Perú que son mucho más grandes
y que seguramente si cuentan con un Chief Innovation Officer, y hay firmas legales que también lo tienen ahora ya incorporado dentro de sus espacios, ¿no? Entonces, la realidad de cada uno es la que tiene que permitir identificar cuál es la forma más eficiente y dónde es que de repente sería más eficiente comenzar a implementar tecnología, ¿no? Por ejemplo, para nosotros un partner muy importante ha sido Alstom, ¿no? Encontrar a Alstom sí nos da esa tranquilidad, que es un tercero con quien podemos trabajar este tema que hoy estamos trabajando juntos. Y otro tema importante, creo yo, es que sí tenemos que tener como equipos legales un entendimiento de cuáles son esos temas legales relevantes que la industria en la que trabajas va a tener que enfrentar, ¿no? Y por eso justamente también, y teniendo en cuenta que es difícil crecer, ¿no? Como equipo legal, no es que uno pueda contar con 1, 2 o 3 headcounts cada año. O sea, nosotros somos bien conscientes de los retos legales que tenemos, que estamos viendo dentro del mercado, por ejemplo, la aparición de competidores que no son propiamente regulados como son la fintech, el uso de la tecnología también nos obliga a enfocarnos más y entender esa complejidad, porque ahora manejamos más proveedores de tecnología, temas de ciberseguridad, temas de protección de datos, el gobierno de datos es sumamente importante dentro del banco. Entonces, lo primero es sí tener claro qué es lo que se viene dentro de tu industria, y es donde justamente los equipos legales tienen que desarrollar nuevo conocimiento legal, que también es tiempo, ¿no? Ese tiempo de formación también es tiempo adicional que te permite o que impide que de repente ya le tengas que dedicar tanto tiempo a estos temas repetitivos que tienes esa data y que luego de repente vas a trabajar en tratar de poner tecnología o implementar tecnología, ¿no? Y otro tema importante que ustedes comentaban, que comentaba Andrés, es que no necesariamente va a ser eficiente que tú trabajes o contrates un software que no va a poder ser implementado en la compañía en la que trabajas, ¿no? Tiene que ser algo que realmente pueda ser adaptado y que pueda ser usado, ¿no? Porque lo ideal es que todos los que van a ser usuarios de esta tecnología sea sencilla de usar, sirva para lo que exactamente se necesita, y el uso va a ser súper importante cuando nosotros implementemos, esperemos pronto, lo que queremos hacer junto con Alstom, ¿no? Gracias, Claudia. De hecho, José Manuel, te quería pasar la palabra y aprovechar una pregunta que nos ha dejado el público, una pregunta anónima, sobre qué características ves que debería tener el líder del equipo legal cuando empiezan a buscar este tipo de herramientas y tecnología. Bueno, la pregunta es para mí, Stephanie, o para Claudia. La pregunta es abierta, es una pregunta anónima que ha dejado alguien en la sección de preguntas. Puedes responderla tú, puede tomarla Claudia, quien la vea más conveniente. Claudia, te invito a ti a responder y yo puedo ir tomando toda esta información a lo largo que ya se ha ido conversando en lo que me toca ahora de presentación. Buenísimo, Claudia, te la repito entonces. La pregunta era, ¿qué características ves en este líder del equipo legal que se aboca a buscar este tipo de tecnología y software? ¿Cuáles son las características que crees que colaboran en que uno de estos perfiles pueda motivarse en contratar Legal Operations? Mira, yo creo que ha habido un antes y un después, yo te diría desde hace 5 años más o menos. Y como comentaba al inicio, o sea, los skills propiamente de conocimiento legal es algo que ya se da por sentado. O sea, un líder hoy legal, de un equipo legal interno, digamos, tiene que gestionar personas, tiene que gestionar recursos y tiene que gestionar proveedores externos legales, ¿no? Que cada vez, y esto creo que lo vivimos todos los equipos legales internos, tenemos menos posibilidad de tercerizar servicios legales de consultoría, cada vez más lo hacemos internamente, no, es raro, o sea, nosotros tercerizamos consultoría legal en una proporción, yo te diría, bien chiquita, no tercerizamos mucho, ni siquiera, por ejemplo, operaciones complejas de financiamiento que atiende
la banca corporativa, mucho lo hacemos in-house. Y eso es una tendencia, ¿no? Un gerente legal eficiente tiene que manejar esas limitaciones, pero en términos de mindset, para nosotros es súper importante el desarrollo y el entendimiento de metodologías ágiles y de design thinking, porque eso va en línea con la estrategia del negocio, ¿no? Hay temas de mindset, comportamientos como líderes, y ha sido para nosotros súper importante manejar nuevos skills porque estamos gestionando gente en remoto, ¿no? Y ese es un componente bien importante dentro de nuestra visión como líderes, ¿no? Que eso lo comparto con las 3 personas que son las encargadas de las 3 jefaturas de las que yo me encargo. O sea, sí, para nosotros ha sido un componente súper importante la cercanía y el dar espacios a nuestros equipos para que también compartan sus vivencias y sus, digamos, los pains que han tenido, sobre todo al inicio de la pandemia, que fue bastante caótico, ¿no? Los que somos mayores y que hemos vivido de alguna manera crisis que hemos vivido en este país, sí creo que esa experiencia nos sirvió para dar una tranquilidad adicional a nuestros equipos más jóvenes, ¿no? Pero hay esta parte también soft, que es importante que tenga un líder, conocimiento de la estrategia, como dije, que te permite justamente cuestionar la necesidad de tener que sacar procesos que pueden ser repetitivos para darle mayor tiempo a estas iniciativas de negocio, servicios que son más complejos, que van en línea con la estrategia del negocio. Gracias, Claudia. Sobre estos mismos temas, José Manuel, te doy la palabra. Bueno, mira, el principal comentario que quisiera hacer es sobre el liderazgo, ¿eh? Porque la pregunta muy de la mano con justamente con el líder del área legal y la implementación también de tecnología y todo. Hay una serie de palabras clave dentro de estas conversaciones y yo podría hablar mucho rato, ahora me va a tocar presentar más en detalle. Pero lo que sí creo que es importante destacar de todo lo que se ha dicho, y lo último que respondió Claudia, es la importancia de que ese liderazgo legal que promueva el desarrollo del departamento legal y lleva adelante un modelo operacional, que es un poco lo que también se menciona en esta lámina, tiene que también ser una persona que evangelice la tecnología dentro de la organización, que justamente sea una persona que sea capaz de explicar los beneficios que tiene la implementación de una tecnología hacia el negocio, porque existe un gran desafío a la hora de empezar a dar pasos en el mundo de la tecnología, especialmente en los departamentos legales. Porque, como bien han dicho durante la presentación, el departamento legal es un eje que se coordina con las áreas de negocio y necesita empezar a funcionar de una manera más automática, más digital. Pero si no existe un evangelizador de que esa tecnología, que esa conexión va a ser para un buen beneficio numérico, o sea, cuantitativo y cualitativo a la organización, es muy difícil que haya un éxito en la implementación de una herramienta, que fue lo que dijo Andrea hace un rato. O sea, justamente si existe un evangelizador, un líder legal que es capaz de promover los beneficios de la tecnología y de la digitalización hacia las otras áreas, la organización completa va a ser mucho más exitosa, ¿ya? Y ahí justamente esa evangelización también tiene que promover la utilización de la herramienta, tiene que promover justamente que las interacciones ocurran a través de la herramienta. Entonces yo solamente quiero tomar eso mismo para decir la importancia del líder, del sponsorship, de la evangelización de la tecnología, y que la evangelización no es solamente porque somos una empresa moderna y tecnológica, sino que porque los beneficios del negocio van a ser tales. Y por eso mi pregunta a Claudia hace un rato, porque una de las cosas que me toca ver a mí, muchas veces, por ejemplo, las experiencias que hemos tenido, que son empresas de distintos rubros en Latinoamérica, es que las mejores áreas legales son las que son capaces de comunicarle las áreas comerciales, por ejemplo, que van a cerrar ventas más rápido, porque justamente al tener contratos más estandarizados, mejores templates, procesos más automáticos, firma electrónica, firma digital, el contrato que antes es una etapa del ciclo de ventas, eventualmente, porque el contrato es una etapa del ciclo de ventas. Entonces, justamente si el ciclo de ventas dura 30 días y 5 días son el contrato, por decir algo, ahora lo vamos a hacer en 2 o en 3. Entonces, todas esas reducciones que impactan al negocio, finalmente, son las razones, los argumentos que debe tener el evangelizador para promover el uso de tecnología internamente. Entonces, justamente, y eso es un poco lo que yo creo también adicional a esta conversación, y ahora ir avanzando también hacia mi presentación de cómo justamente el departamento legal va promoviendo todos estos trabajos, todas estas iniciativas, hablando en un lenguaje de negocios, que es súper importante, ¿ya?
No sé si tú, Claudia, me quisieras interrumpir en algo de lo que dije antes de partir hablando más del Contract Lifecycle Management. No, dale, dale. Perfecto, bueno, cualquier interrupción, por favor, Andrés, Stephanie, estoy encantado, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta es, ¿en qué tareas podemos generar mayor impacto en la gestión de los departamentos legales usando tecnología? ¿Ya? Y bueno, acá es justamente donde yo entro y si quisiera citar en primer lugar un reporte de la Association of Corporate Counsel de 2019, que justamente habla que el Contract Management es una de las principales, o la principal carga de trabajo, o sea, la gestión de contratos de un departamento legal. Obviamente hay negocios que esto puede variar un poco, pero el 80-20, por lo menos en nuestra experiencia, es que la gestión del contrato es un hito clave en intensidad, ¿ya? Entonces, justamente, entendiendo la importancia que tiene el contract management, es justamente donde yo voy a hablar de WebDocs, en cómo podemos abordar ese proceso de automatización y digitalización del proceso del contrato de una manera más óptima, que converse con todo lo que se ha dicho durante la presentación, ¿ya? Bueno, y además quiero agregar otra cosa, y es que quiero citar a la World Commercial Contracting. Yo hoy día soy también consejero para Sudamérica de la World Commercial Contracting, una institución líder mundial en lo que es certificación y gestión de contratos, que a propósito reúne a más del 90% de la Global Fortune 500, que son el 90% de las empresas más grandes del mundo. Y bueno, la World Commercial Contracting tiene una serie de reportings y conclusiones de distintos tipos de materias, y uno de sus reportes, que se llama The 10 Pitfalls to Avoid in Contracting, justamente habla de uno de los errores clave que hay en la contratación, y es la involucración tardía de los equipos comerciales dentro de la colaboración en un contrato, ¿ya? Entonces, comerciales se refiere tanto a ventas como a compras, sell-side contracts, buy-side contracts, ¿ya? Y justamente el tardío involucramiento dentro de los procesos contractuales de las áreas comerciales significa que los abogados, estando contra la pared un poco en cuanto al apuro, a la urgencia de sacar el contrato, no logran recibir el insight de negocio de manera suficientemente clara, y por lo tanto ese insight no se plasma en el contrato, lo que termina impactando en lo que le llama la World Commercial Contracting the lack of fit for purpose, que justamente el contrato no representa representa el propósito del negocio y termina siendo, puede terminar afectando la relación de mediano o largo plazo de la relación contractual. Entonces, quiero solamente resaltar que, por un lado, el departamento legal tiene una enorme carga de trabajo de lo que es gestión de contratos, ya puede ser la más importante o las top 3 generalmente, y además el contrato, siendo una enorme carga de trabajo, necesita de colaboración para poder impactar de la mejor manera el negocio. Entonces, acá, antes de ya entrar derechamente en Contract Management, tú, Claudia, quisiera darme tu opinión sobre esta frase. ¿Qué opinas de esta realidad aplicada a Interbank y cómo la están abordando? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, nosotros, como te contaba, como les contaba antes, cuando me preguntaste sobre en qué etapa, o digamos, quién es nuestro cliente interno, en nuestro caso, nosotros como banco somos compradores de servicios, ¿no? Y de hecho tenemos 3 rubros bien marcados, ¿no? La parte de las necesidades de tecnología, la parte de compras generales y la parte de real estate, ¿no? De repente la parte de real estate es un poco más sencilla de manejar para la audiencia que son abogados, porque lo que nosotros hacemos principalmente ahí es arrendar espacios para que se instalen nuestras agencias bancarias. Entonces, esos términos y condiciones del contrato son un poco más estándar que un servicio complejo de tecnología, ¿no? Entonces ahí el manejo de esos términos legales ya están predeterminados, ¿no? Hay cláusulas que de todas maneras tienen que ir sí o sí, como nosotros decimos, de cajón, ¿no? Con lo cual ahí tú limitas los riesgos legales que puedan levantarse si es que firmas un contrato que no realmente esté blindado, como decimos nosotros, ¿no? En la parte, de hecho, de tecnología, también manejamos términos que pueden ser más estándar, y si te quieres salir de esos términos estándar, tienen que haber ciertos niveles de aprobación, ¿no? Porque nosotros creo como área legal, y nuevamente, o sea, nuestra formación creo que nos lleva a ser un poco más aversos al riesgo, ¿no? Pero en el mundo comercial, cuando uno ya está trabajando, sí hay riesgos que se pueden asumir siempre que esos riesgos sean aceptados y aprobados por la unidad que va a recibir el servicio, ¿no? Nosotros podemos levantar
determinado tema que puede ser un riesgo legal, pero que este riesgo legal que se produzca puede ser remoto, puede ser posible, puede ser probable, o puede generar consecuencias económicas. En la medida que eso se ponga en blanco y negro, y se trate de medir ese riesgo, las áreas comerciales ahí tienen que decidir si aceptan o no ese riesgo, ¿no? En la medida que esté claro, esa relación contractual pues es perfectamente aceptable por el banco, ¿no? Perfecto. Bueno, al menos se nota en tu testimonio, Claudia, que hay una mejora continua y que esta problemática la están resolviendo de manera clara. O sea, bueno, y lógicamente con el apoyo de Alster estoy seguro que eso se va a resolver de la manera más óptima posible. Así que muchas gracias por esa explicación y bueno, sigo avanzando ahora para entrar ya en materia de hablar un poco sobre WebDocs y la gestión de los contratos. Ya una de las ideas es, tal como la carga de trabajo principal de un departamento legal, o una de las principales es la gestión de contratos, pero hablarles brevemente de lo que hacemos en WebDocs y cómo podemos ayudarlos a optimizar este ciclo de vida del contrato, ¿ya? Y bueno, lo primero que quisiera mencionar es que nosotros resolvemos de forma global e integral la necesidad de gestión contractual de una empresa, donde justamente el equipo legal pasa a ser, dentro de nuestra plataforma, un eje central de colaboración en el ciclo de vida del contrato con todas las áreas de negocio, porque entendemos que esa problemática, donde es importante involucrar a los equipos comerciales, llámese compras, ventas, o en el mundo de los contratos corporativos, de recursos humanos incluso, y el equipo legal esté siempre en colaboración, en un flujo de vida del contrato, y justamente pueda el equipo legal responder de la manera más automática, más estándar, cuando hayan contratos que se necesiten de estandarización, y obviamente siempre con una comunicación adecuada, ¿ya? Porque también sabemos que es muy importante que los equipos comerciales que colaboran con los departamentos legales conozcan del estado del contrato, o sea, en qué etapa se encuentra. Muchas veces nos damos cuenta que otra de las problemáticas que hay hacia la colaboración con los departamentos legales es el control de la ansiedad, saber en qué estado se encuentran las cosas, ¿ya? Y justamente una herramienta también, que en este caso WebDocs, ayuda a comunicar del estado del contrato para diversas áreas de la organización, ¿ya? Y bueno, ¿y qué proceso contractual cubrimos? Bueno, el proceso que voy a explicar ahora brevemente. Primero, lo que tiene que ver con la solicitud del contrato. Ya todas las áreas de negocio necesitan pedir contratos. Es probable que en lo que explicaba Claudia, que ellos son compradores de servicios, existen áreas que necesitan solicitar, o sea, pedir un servicio y tienen los componentes base del servicio. O sea, necesito contratar un proveedor de marketing que me va a ayudar a cubrir estos tipos de publicidad, por decir algo, ¿ya? Bajo estos precios, con esta duración, estas son las descripciones del negocio, etc. ¿Ya? Entonces, esa información necesita ser enviada, empaquetada. Justamente WebDocs presenta tiene unas funcionalidades de solicitud que permite que esa área comercial ingrese esa información para que automáticamente detrás se genere un contrato con un template adecuado y parta un proceso contractual que integre los pasos necesarios para ese flujo. Ya llámese la etapa el contrato se genera, pero debe probablemente venir una etapa de colaboración con algunas áreas internas, con las áreas comerciales, donde van a haber gerentes quizás de primera línea que van a tener que aprobar el contrato hasta llegar a la firma. Y bueno, entonces justamente la solicitud es el primer paso para generar todo ese flujo. Y obviamente WebDocs permite generar automáticamente el contrato una vez que ya esta área comercial ingresa esta información, como también, en algunos casos, captar información de otros sistemas, ya sea un ERP, un sistema de gestión de clientes, un CRM, para absorber información y generar incluso más rápido el contrato. Es muy probable que en el mundo financiero, por ejemplo, existan contratos que se repiten constantemente y donde la data proviene de un CRM, de un sistema de gestión de clientes, y esa información no requiera de que manualmente algo se tipee, sino que ese flujo comience de manera automática, ¿ya? Por otra parte, tenemos una herramienta de confección y revisión donde se puede estandarizar el contenido del contrato, ya sea los templates, se pueden cargar cláusulas o eventualmente gestionar las versiones de un contrato, ¿ya? Y obviamente también preparar ese flujo para una revisión contractual. Porque como bien saben, hay casos donde la compañía va a presentar un first party contract que ustedes como empresa van a proponer el modelo contractual, pero también puede existir un caso donde ustedes reciban el contrato de un tercero y ahí no se trate de confeccionar el contrato, sino que revisarlo y lo que sería un third party contract, ¿ya? Justamente, bueno, entonces WebDocs entrega soluciones para la solicitud, confección y revisión, colaboración y negociación una vez que el contrato se crea, ayudando a controlar versiones, las aprobaciones correspondientes y también la firma digital y electrónica. Acá comentar brevemente que WebDocs no solo tiene una firma electrónica que para efectos hoy día de Perú
es una firma electrónica avanzada en base a la última legislación, no digital. Sí tenemos también integraciones con firma digital de Perú, justamente donde somos capaces de entregar todo tipo de soluciones en todos los tipos todas las necesidades de compliance. En general, en mi experiencia, que me ha tocado también hacer varios webinars de firma electrónica para Perú, Chile, Colombia, México, en general las legislaciones son todas muy similares y la tendencia es que las legislaciones tienden a aceptar más del 90-95% de los casos el uso de la firma electrónica en este caso para el Perú normal o avanzada, y que en algunos casos la ley exija que se use firma digital o firma avanzada, como le podemos llamar en Chile o le llaman en México o en otras partes, ¿ya? Entonces justamente tenemos todo tipo, para completar este flujo, todos los tipos de firma que una empresa necesite para distintos países de Latinoamérica, ¿ya? Y justamente entregamos también una herramienta de búsqueda, esta información queda almacenada en un repositorio, donde a esos contratos se les puede hacer un seguimiento y gestión de ciertos hitos claves o alertas que son necesarias. Tenemos una herramienta recientemente lanzada, independiente, que siempre hemos tenido reporting muy potente, de un data warehouse para poder generar ya de distintos tipos de reporting, que obviamente esto se va a ir lanzando con distintos tipos de reportes de acá al segundo semestre. O sea, ya tenemos bastante reportería de procesos, de estados de vigencias, pero ahora vamos a lanzar los reportes 2.0 que se van a permitir hacer distintos cubos de información para analizar el proceso, los procesos legales de distintos ángulos, los procesos contractuales, ¿ya? Y al mismo tiempo todo lo que es la gestión de renovación. Obviamente estos contratos en un minuto se renuevan, y es necesario generar un anexo o eventualmente simplemente hacer una renovación automática. Entonces también cubrimos esa parte. En general lo que nos toca ver, como les decía hace un rato, es optimizar el sell side y buy side process, o sea, muchos contratos de venta y compra, y integrarnos mucho en el mundo de los ERP y los CRM, pero también ayudamos a muchas compañías, lo que son los corporate contracts, que todo lo que es contratación corporativa, y también todo lo que es contratación de recursos humanos. Hoy día trabajamos con clientes de talla mundial, desde empresas como Walmart, Telefónica, L'Oreal, Bupa, Coca-Cola, de otras grandes compañías en 11 países. ¿Ya? Y bueno, en breve, para ya con esto ir respondiendo las preguntas de la audiencia, los beneficios, más que todo, que están asociados a Web2 son la centralización del tiempo de las solicitudes contractuales, o sea, la centralización, ahorro y automatización en las solicitudes contractuales, y también estandarización. Hay reducciones de tiempo en creación y aprobación de contratos, porque justamente, como les decía, Web2 es capaz de poder, ayuda a estandarizar los templates, modelos de cláusula, y eso conectarlo con una solicitud donde el área de negocio simplemente agrega información que ellos entienden, y eso por detrás genera un contrato que parte de un proceso contractual, en todos los casos donde eso se puede estandarizar, lógicamente. Obviamente con la automatización promovemos la agilidad, y la propia plataforma le va recordando a los aprobadores que tienen que aprobar un proceso. Ayudamos a monitorear y dar información a toda la compañía de los estados en los que se encuentra un contrato. Damos accesibilidad rápida a través de un motor de búsqueda a todos los contratos, porque bien sabrán que los contratos que se encuentran en negociación, como los que están ya firmados y están en administración, requieren de acceso rápido y oportuno. Y obviamente, por aquí en el punto 6, con la firma electrónica le damos bastante mayor velocidad a este proceso. En la pandemia hoy día esto se ha acelerado muchísimo. Justamente estamos, y obviamente tenemos todas las diversas tecnologías para poder proveer firma electrónica, la nuestra, y también integraciones con justamente herramientas locales. En este caso en TUD, como les decía, contamos con firmas digitales integradas al proceso. Entonces ustedes pueden elegir, dado que este contrato es de tal naturaleza, yo quiero que este proceso contractual tenga una firma digital, ¿ya? En ese proceso. Y dado este contrato que puede ser firmado perfectamente con firma electrónica avanzada, según el nuevo reglamento establecido en el Perú, justamente pueden usar firma avanzada también, ¿ya? Entonces, hoy día, como tú bien sabrás, Claudia, en el Perú hoy día se habla de esto. Antes se hablaba solo de firma electrónica y firma digital, ahora se dio esta tercera diferenciación, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, ahora también ayudamos que una vez que ese contrato se firme haya un control del negocio en el tiempo, de todas las alertas relevantes, reportería, y obviamente una serie de herramientas. Todas estas herramientas también promueven lo que se llama lo que es el control de riesgo, porque te ayudan a estandarizar el proceso y asegurarte de que todos los hitos que deben ocurrir en el ciclo de vida del contrato ocurran, ¿ya? Y Stephanie, por favor. Gracias, José Manuel. Tenemos una pregunta del público que justamente es para ti sobre el tema de CLM. El público nos pregunta si esto es una herramienta que ves solo para corporaciones grandes o de repente también crees que podría funcionar para MIPES y empresas medianas. Y si fuera el caso, ¿cómo la ves funcionando? ¿Qué indicadores deberían tener ellos para poder saber si pueden contratar y sacarle el mayor provecho a una herramienta así? Mira, hoy día trabajamos con empresas medianas y grandes, o sea, ya estamos en el mundo de las empresas medianas. Ahora en el segundo semestre vamos a lanzar un modelo de planes donde también vamos a llegar al segmento de empresas un poco más pequeñas medianas, te diría.
Y bueno, mira, lo más importante, especialmente en las empresas medianas y más pequeñas, la sobre-sofisticación del proceso no es necesaria, y lo que nosotros como compañía queremos promover es que se utilice Webdocs teniendo en cuenta los pasos esenciales de un proceso contractual, ¿ya? La misma World Commerce and Contracting establece esos pasos, como agregando la solicitud, la creación, la aprobación, la firma del contrato. Entonces, justamente todas las empresas tienen contrato. Webdocs sí se puede usar para empresas medianas. Hoy día tenemos algunos clientes pequeños, pero hoy día está más preparado para medianas y grandes. Y como nosotros proponemos un modelo estándar para operar finalmente, una empresa mediana perfectamente se puede subir a la herramienta para generar buenos contratos, para tener procesos con los pasos necesarios y obviamente para firmarlos adecuadamente. Y luego de eso, poder hacer uso de nuestras herramientas mínimas de gestión de alertas, por ejemplo, para entender las fechas relevantes. O sea, una empresa mediana que se dedica al mundo inmobiliario, que repite constantemente contratos de arriendo, por decir algo, o eventualmente con contratos de compraventa de inmuebles, probablemente siempre tiene el mismo modelo, siempre utiliza las mismas cláusulas y necesita un proceso que sigue siempre el mismo patrón. O sea, en ese sentido, nuestra herramienta es perfectamente útil para resolver esos casos, y justamente lo que le vamos a ayudar a esa empresa mediana es automatizar su proceso, a no tener que definir los pasos porque ya vienen definidos, y obviamente hacer sumamente digital el ciclo completo de vida del contrato. Eso. Y bueno, me queda una lámina, Stephanie, cualquier interrupción, por favor, me la hace. Un poco la idea de nosotros como de Webdocs es orientarnos hacia el negocio. O sea, todo lo que hemos hablado, clarísimo que tanto Andrés, Stephanie y Claudia piensan no solo en el departamento legal, sino que cómo impactamos al negocio, justamente. Y es ahí donde está nuestro foco, ¿ya? O sea, nosotros tenemos un documento mucho más profundo que esto, y que quiera el público pedírmelo, se lo puedo enviar posteriormente, esto, que explica cómo somos capaces de generar un ROI, un retorno sobre la inversión, return on investment, después del uso de web, ¿ya? Justamente lo que hemos observado dentro de nuestro análisis es que somos capaces de llegar a recuperar hasta un 9.15% de los ingresos anuales de una compañía con control de gestión adecuado. O sea, acá en la World Commercial Contracting se habla mucho del concepto del contract value leakage, que es la fuga de valor del contrato a propósito de no administrar ciertos hitos fundamentales del negocio, reducir el tiempo de la generación de contratos al menos en un 30%, ahorrar hasta un 5% de los costos anuales de la empresa en lo que es la gestión del contrato, y dar una plena trazabilidad y control del proceso del contrato. Eso principalmente es lo que quisiera decir, Stephanie, así que te doy la palabra para que sigamos, por favor, respondiendo cualquier pregunta, duda o comentario. Gracias, José Manuel. Ahorita tenemos la última pregunta del público, que ha sido y puede ser respondida tanto por ti como por Andrés, o mejor aún si los dos quieren responder. La pregunta es, ¿cuál dirías que es la diferencia, y vamos a ponerlo en los criterios que más resalten para ustedes dos, entre tener un CLM y tener una herramienta de Matter Management? ¿Qué aporta a las gerencias legales? Uno de nuestros personas en el público nos preguntó si él tiene ahorita una herramienta como Monday. Mutar a un CLM es algo, ¿qué cosa es? ¿Es diferente? ¿Es mejor? Y obviamente sabemos nosotros, los que estamos en el ecosistema, que una herramienta soluciona ciertos problemas, pero la otra complementa con otros problemas diferentes, ¿no? Entonces me gustaría que ustedes puedan responderle también a este oyente del público qué es lo que consideran que podría ser una transición natural entre herramientas y cómo se complementan estas dos y por qué se diferencian. Bueno, Andrés, ¿quieres responder tú primero, como te parezca? Bueno, dame un segundo desde el punto de vista de que, a ver, la pregunta es súper buena. Yo creo que el dolor habitual que gran parte de los equipos legales tienen, y de hecho tuvimos una llamada esta mañana con un equipo legal bien interesante que lo manifestaba expresamente, decía, llenarme de pantallas y llenarme de aplicaciones, ¿cierto? La verdad que es un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo adicional es algo que en rigor no estoy tan dispuesto a hacerlo, ¿cierto? Si es que tengo que utilizar el Outlook por un lado, tengo que utilizar el Excel por otro lado, tengo que utilizar Webdocs en otra pantalla, tengo que utilizar un Matter Management, que puede ser un Monday o cualquier otro tipo de herramientas eventualmente, no siendo Monday la más idónea para un equipo legal en todo caso. Y además de eso, tener, no sé, un gestor documental por otro lado, y además de eso tengo que estar con la pantalla de Teams porque me llegan por ahí las solicitudes y la comunicación con mis equipos, o la pantalla Slack o lo que sea.
la verdad que me mareo. Entonces, hoy día, claramente uno de los valores está en la integración entre herramientas y en lograr lo que en otras industrias ya conocen como la famosa omnicanalidad, es decir, ojalá lograr centros de conocimiento o centros de gestión lo más unificados posible. Pero si es que eso no se logra, al menos tener conversación entre las soluciones. Y es el caso, por ejemplo, de lo que ustedes bien han hecho, José Manuel, en WebDocs desde el punto de vista de integrarse con otros ecosistemas, ¿cierto? Y es lo que también nosotros en Alster, nosotros también tenemos una solución precisamente de Matter Management para equipos legales, en donde buscamos esa conexión y las conexiones con los WebDocs y las conexiones con otros ecosistemas potenciales que puedan ser requeridos. Entonces, yo creo que hoy día la palabra integración es clave y la palabra de unificar la experiencia del usuario también es clave para no generar esas distorsiones. Ahora, ¿qué herramienta es la que primero tengo que comprar o lo primero que tengo que incorporar o el primer proceso que debo eventualmente automatizar? Depende caso a caso. Y efectivamente, cuando uno tiene la gran parte de las conversaciones que tenemos nosotros con los equipos legales de las empresas, el mundo del contrato, ¿cierto? Constituye en los equipos legales muchas veces el 80% de su trabajo. O la gestión documental, ¿cierto? Que también se resuelve a través de una herramienta como, por ejemplo, WebDocs, ¿cierto? Entonces, finalmente ese es un dolor permanente. Si es que tú miras los rankings y es interesante el estudio que hizo la ACC el año pasado, la American Corporate Counsel Association, dijo cuáles son las 4 primeras, en realidad es un funnel de cuáles son las primeras prioridades en adquisición de tecnología para equipos legales. La primera, por definición, y creo que bien circunstancial a lo que sucedía el año pasado y todavía sigue sucediendo era e-signature. Todas las herramientas de firma digital. O una solución de herramienta de firma digital. Lo segundo, CLM, Contract Lifecycle Management. Lo tercero, Matter Management. Lo cuarto, DMS, pero solo, ¿cierto? Es decir, solamente un gestor documental, ¿ya? Pero porque muchos ya lo tienen eventualmente resuelto o lo resuelven a través de soluciones como el mismo WebDocs o otros, digamos, el mismo CLM que hayan tenido o eventualmente, ¿cierto? Un SharePoint o un Google Drive y por lo tanto no está como dentro de sus grandes prioridades solo el repositorio documental. Pero sí está dentro de los elementos. Y después de eso vienen otros tipos de herramientas de e-discovery y otras cosas más asimilables, herramientas de risk management, herramientas de compliance y otros tipos de soluciones, hasta llegar a las cosas más sofisticadas como chatbots o herramientas de aprendizaje natural de máquinas, natural language processing, inteligencia artificial aplicada y cosas por el estilo. Pero los 4 grandes eran esos por definición. Y lo importante es que si es que voy por esas herramientas, ojalá conversen entre ellas, ¿cierto? Y yo creo que ese es por lo menos mi comentario, José Manuel. Gracias, Andrés. José Manuel, cuéntanos. Yo creo que Andrés dio una tremenda respuesta, así que voy a intentar complementarla lo más posible. Mira, yo voy a agregarle a esa respuesta un solo concepto, que junto con la integración, que es fundamental, y con las priorizaciones de las herramientas que dependen de cada caso, que también estoy sumamente de acuerdo, creo que también hay otro tema importante que es la naturalidad de la herramienta. Monday, que fue el caso que ejemplificaron, es una herramienta de task management, ¿ya? O sea, que justamente es para poder controlar como Google Task o Trello o Jira o miles de otras herramientas que pueden ayudarte a gestionar tareas. Obviamente Monday es una herramienta muy fácil de usar, muy amigable, que ayuda a que los equipos de trabajo tengan claro lo que tienen que ejecutar, tiene tableros de colores, es todo muy fácil. Pero el concepto de la naturalidad no se da en el caso del contract management, porque efectivamente el control de buenos templates, buenos procesos, justamente comunicar adecuadamente a cada una de las áreas, tener herramientas naturales para el contrato, ya no solo el tema del proceso y todos los pasos que dije, sino que, por ejemplo, la misma firma electrónica que sea legal en tu país y que resuelva los casos de negocio, o que eventualmente tenga herramientas de alertas que son pensadas para contratos. La herramienta de Monday te va a ofrecer quizás ciertos ajustes, pero va a tener que adaptar la herramienta. Entonces, el único concepto que quiero agregarle a esto es que cuando se quiera resolver un problema, se piensa en una herramienta que naturalmente está pensada para resolver dicho problema. Porque justamente lo que cuando uno intenta adaptar una herramienta para otro fin, muchas veces uno se va a dar cuenta que hay cosas que te van a faltar. Nosotros como CLM, en el mundo del CLM, nos dedicamos solo a esto, ¿ya? Y tenemos un equipo en toda la región y que crece y vamos seguimos haciendo grandes inversiones para seguir invirtiendo solo en hacer muy bien eso.
¿ya? Y justamente eso nos permite profundizar y darle más capacidad o mayor rendimiento a esos contratos, donde vuelvo a citar este concepto del contract value leakage, que es la fuga del valor del contrato. Muchas de esas fugas de valor provienen de distintos orígenes, ¿ya? Donde hay que seguir mejorando y adaptando las herramientas para resolver bien el tema de los contratos. Entonces eso, no me voy a alargar más, solo decir que para cualquier solución que se necesite, busquen soluciones que sean pensadas y diseñadas para ese efecto, porque así van a poder resolver el problema de manera mucho más profunda. Y van a partir quizás con una primera etapa, con una primera capa, pero poco a poco van a seguir profundizando en esa misma materia, ¿ya? Y van a seguir ganando más valor de cualquier disciplina, entre esta el contract management. Así que eso es, Stephanie. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos los panelistas, a todos los que nos hicieron preguntas. Después de ya siendo 12:20, vamos a tratar de responderles por el chat y por correo electrónico más adelante a los que les hemos dicho que podemos contactarlos para solucionar sus dudas, sobre todo aquellos que han preguntado por integraciones y funcionalidades específicas de las herramientas. No se preocupen, tenemos los datos que usaron para inscribirse en el webinar, así que los vamos a estar contactando para poder justamente responder esas consultas que les quedaron pendientes. Muchísimas gracias por su participación. Un último comentario, Stephanie, que desde ya los dejamos invitados a otro webinar que vamos a hacer después de este, que se llama Transformación Digital y Contratos en los Departamentos Legales. Tiene una profundización sobre lo que hemos hablado, pero un poco más ciertos detalles de uso, por ejemplo, de la gestión contractual. Y también comentarles que van a recibir una encuesta al finalizar este webinar para que tengan, obviamente, tener su feedback al respecto de lo que fuimos presentando. Así que eso, muchísimas gracias por todo. Gracias, Claudia, gracias, Andrés, gracias, Stephanie, por la espectacular moderación también del webinar. Gracias a ustedes. Bueno, hasta el siguiente webinar. Gracias a todos por participar. Gracias. Claudia, muchas gracias por sumarte. Estamos al habla. Cuídense todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias.